La escritura, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Padre, te damos gracias por este momento, Señor. Pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo, Señor, que nos guía, nos enseña, nos hace entender lo que es difícil de entender y nos da claridad en las Escrituras. Háblanos en esta mañana como tu iglesia, tu pueblo. Anhelamos oír tu voz. Anhelamos salir de aquí con un principio clave para nuestra vida, entendiendo que tú eres el primero, Señor, en todas las cosas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. La preeminencia del Señor Jesucristo se llama la enseñanza de hoy. La preeminencia del Señor Jesucristo. Si usted lee el versículo 20, es obligatorio parar en el 19 y dejar el 20 para otro sermón, porque dice, y por medio de él reconciliar. Entonces, dentro de 8 días vamos a hablar de la reconciliación, de lo que hemos aprendido estos días de la predicación expositiva. Como un cambio de tema obliga a que usted tenga que cambiar, parar hasta ahí y organizar. Toda la escritura habla del Señor Jesucristo. No hay ni un solo libro en la Biblia de los 66 libros que no hable de Él. Desde Génesis a Apocalipsis, usted encuentra a Cristo en las Escrituras. De eso se trata la Escritura, del mensaje del Evangelio de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. En el Antiguo Testamento se anuncia la venida de Jesús, desde Génesis 3:15. Se dice que de la mujer nacería uno que le aplastaría la cabeza a Satanás, que Satanás le heriría en el calcañal y que Jesús, es ese Jesús el que se anuncia en Génesis 3:15. Moisés levanta una serpiente en el desierto y es una figura de la cruz del Calvario que sería levantada muchos siglos después. Jonás en el pez también nos habla de Cristo, y cada uno de ellos en el Antiguo Testamento, escuche, solo anuncian un futuro, anuncian una venida de un Salvador, de un Mesías. David en el Salmo 22 dice lo que Jesús dijo en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es decir, a David le fue revelada la cruz del Calvario. Él escribe, pero no, ellos no entendían lo que nosotros entendemos hoy en día. Los evangelios lo presentan como el Dios que se hizo carne y vino al mundo a salvar a los pecadores. El Antiguo Testamento presenta a Cristo como un anuncio, como algo que va a venir, alguien que va a venir. Los evangelios lo presentan ya cuando se hace ¿qué? Carne. Ya vino y está viviendo entre los hombres en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y en el libro de Hechos el mensaje salvador de Cristo comienza a expandirse por todo el mundo. Note lo que estamos mirando. Hay un anuncio en el Antiguo Testamento, en los evangelios Jesús se hace carne, en el libro de Hechos Jesús no está porque ya ha ascendido al cielo, pero su mensaje se extiende por todo el mundo. Las epístolas explican la teología, todas las doctrinas que Cristo quería dejar, y finalmente Apocalipsis nos muestra a Cristo en su trono reinando por los siglos de los siglos. Así, eso es como un resumen de lo que es Cristo en la Biblia, porque hoy vamos a hablar solo de ¿quién? De Cristo. Es un mensaje absolutamente cristocéntrico, cristológico. Miremos Juan 5:39. Juan 5:39, momentico. Si usted tiene una cintica como estas,
Usted la deja donde está, va al otro libro y se devuelve. Juan 5, 39. Juan 5, 39. Dice, acá dice en la palabra, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Note lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Él está hablando de Él es el que está hablando, y Él está diciendo que escudriñemos la palabra, porque dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y Él dice, ellas dan testimonio ¿de quién? De mí. Toda la Biblia es un testimonio ¿de quién? De Cristo. En su eternidad, en su encarnación, en su obra, en su muerte, en su resurrección, toda la obra de Cristo está manifestada en la Biblia. Pero ningún pasaje de la Biblia es tan claro como el que vamos a estudiar hoy. Ninguno, en cuanto a quién es Cristo realmente. Por eso se llama la preeminencia de Cristo. Es decir, usted encuentra todo en la Biblia salteado, por todo lado habla de Jesús, pero este es un pasaje especial, es un pasaje corto, pero los estudiosos lo definen como una máxima dentro de la cristología, porque nos va a mostrar toda la gloria, toda la belleza de Jesucristo. El apóstol Pablo nos enseña 4 cosas ahí a través de ese pasaje que vamos a mirar hoy. Una, todo tiene que ver con Jesucristo. Entonces vamos a hablar de Jesucristo en relación con Dios. ¿Cómo es Él con el Padre, con Dios? Vamos a hablar de Jesucristo con relación a la creación o el universo. Y vamos a hablar de Jesucristo con relación al mundo y la iglesia. O sea, cómo se relaciona Él con todo. Al mundo invisible, ¿no? No vamos a hablar de este mundo, sino el mundo visible e invisible, son 2 cosas. Y la iglesia, le repito, cómo se relaciona Jesús con Dios, cómo se relaciona Jesús con la creación, con el universo, el mundo material, cómo se relaciona Dios con el mundo invisible, Cristo, y cómo se relaciona Cristo con la iglesia. Esos son los 4 puntos que vamos a ver. Entonces vamos a ver el primero, y es Jesucristo en relación ¿con quién? Con Dios. Vamos a ver cómo nos enseña este pasaje. Versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Muchas partes del Antiguo Testamento aseguran que nadie puede ver a Dios y que nadie ha visto a Dios, porque si alguien lo viere, morirá. O sea, Dios no se puede ver. Entonces Dios, conociendo el corazón humano y sabiendo la necesidad que hay en nosotros de ser guiados y dirigidos espiritualmente, en su plan, Él sabía que el Hijo debía venir a la tierra, y por eso Jesús dice, cuando los apóstoles le preguntan, cuando él les anuncia que se va a ir, que se va a morir, y ellos le preguntan que hacia dónde va, Él da a entender siempre que va hacia dónde, hacia el Padre. Y Felipe dice, Jesús le dice a Felipe que el que ha visto al Hijo, ¿ha visto a quién? Al Padre. Porque el Padre y yo uno somos, dice el Señor Jesucristo. Es decir, pónganle cuidado esto tan importante. Las personas que vieron al Señor Jesucristo en su vida terrenal, ¿vieron a quién? A Dios. Dios se hizo hombre y caminó en esta tierra como cualquiera de usted o como yo. Él se hizo hombre, vino a la tierra, caminó, estuvo en un baño, comió, durmió, me imagino que fue al mar y se bañó porque había un mar cerca, había ríos, me imagino que fue a la plaza a hacer mercado como un hombre común y corriente. Y Pablo dice, Él, o sea, ese Jesús es la imagen del Dios invisible. Nadie puede ver a Dios
Eso dice el Antiguo Testamento. Pero cuando estudiamos las Escrituras nos damos cuenta que se anunció que Dios vendría a la tierra y que viviría entre nosotros. ¿Se acuerdan del Dios Emanuel? ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Cuando estudiamos el libro de Éxodo en la escuela nos dimos cuenta que en Éxodo Dios hizo lo mismo que hace ahora con nosotros. Él habitó en medio de su pueblo como en el tabernáculo. De día se manifestaba ¿en qué? En una nube, y de noche se manifestaba ¿qué? En una llama de fuego. Pero ellos no tenían una idea. A propósito de las ideas, ellos no tienen una idea de quién es Dios. Nosotros sí. Nosotros sí tenemos una idea de quién es Dios, pero ¿en quién? En Cristo. Por eso es tan importante que no quedaran fotos. ¿Usted cree que el Señor no sabía que esto iba a existir? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Sí sabía. Las cámaras, los computadores, todo esto, pero no existía en la época de Él porque era mejor. Imagínese una foto original de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Cómo estaría la gente yendo a visitar? Por allá la tendrían guardada en una cripta y por allá todo el mundo tendría que ir a eso. Por eso el profeta Isaías dice claramente, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos para que ¿qué? Le deseemos. No hay una imagen. Nadie puede decir que tenía los ojos azules, eso es mentira. ¿Sí? Nadie puede decir que era crespo o que era pelilizo. No, no tenemos una imagen de Cristo físicamente. Pero lo impresionante de esto es que puede y quiere vivir en nuestros corazones. ¿Cómo se hace una imagen de Dios? En Cristo, en el carácter de Cristo. Santo, dice la Biblia que nunca se halló pecado en su boca, es decir, nunca mintió, nunca desobedeció. ¿Usted quiere conocer a Dios sin verlo? Necesita conocer el carácter de ¿quién? De Cristo. Y en Cristo lo vemos. Algo que me impresionó hace muchos años cuando empecé mi vida cristiana fue algo que leí en un libro que decía, el único Jesús que la gente va a ver es el que habita en la iglesia. Es decir, si ellos decían que no podían ver a Dios, hoy en día la gente está igual, la gente no cree en Dios. Pero el único Jesús que ellos pueden ver y que se puede presentar, ¿cuál es? El que habita en nuestros corazones, Cristo. Ahora, no lo pueden ver tampoco físicamente. Entonces, ¿cómo lo ven? En nuestra vida, en las acciones, en la integridad, en el carácter, en cumplir nuestras funciones que Dios nos ha dado. La palabra que se usa allí, cuando dice Él es la imagen, es eikon con K, y viene de la palabra ícono. ¿Se ha visto que un ícono representa muchas cosas? La imagen significa semejanza y también se usa para referirse al hombre, pero el hombre no es la imagen total de Dios. Por eso dice, Él es la imagen del Dios invisible. Y Génesis 1:26 dice que nosotros fuimos creados ¿a qué? A imagen y semejanza de Dios, pero hay una diferencia abismal entre el Hijo unigénito, entre el primogénito de Dios y nosotros que también somos ¿qué? Hijos de Dios. Él es único, por eso la palabra preeminencia significa primero en rango, para que anoten ahí. Preeminencia es ¿qué? Primero en rango y primero en autoridad, es decir, Él es la máxima autoridad de este universo, de esta tierra, a Él está sujeto todo lo que existe. Entonces, cuando el apóstol Pablo está diciendo que Él es la imagen de Dios, quiere decir que Él es exactamente igual a Dios, porque Jesucristo es Dios. El hombre fue creado con personalidad, escuche. Fue creado como un ser racional. Posee inteligencia, posee emociones, posee voluntad que le permite pensar, sentir y decidir, y sencillamente eso evidencia que fue creado a la imagen de Dios. Pero el hombre no tiene unas
unas características de Dios que sí tiene su Hijo Jesucristo. Por ejemplo, los atributos exclusivos de Dios: la omnipotencia, significa todo poder; la inmutabilidad, quiere decir que Dios no cambia, Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre; la omnipresencia, que es que está en todo lugar; la omnisciencia, que es que todo lo sabe. Nosotros no tenemos eso. Es decir, nosotros somos la imagen de Dios, sí, pero no tan perfecta, tan exacta, tan igual como lo es Cristo, la imagen del Dios invisible. Y otro asunto: nosotros no tenemos la imagen moral de Dios. En cambio, Jesús sí tiene la imagen moral, porque es santo, porque es eterno y porque es perfecto. Nosotros somos pecadores y no tenemos esos atributos exclusivos que nos diferenciarían de cualquier persona. Todos los mortales, es decir, toda la raza humana, ninguno es omnipresente. O sea, usted está aquí y usted no puede estar en otro lugar, ¿eh? Diferente que su mente no esté aquí, eso es otro asunto, ¿sí? O sea, su cuerpo está aquí y su mente puede estar pensando en la deuda de la próxima semana, eso es diferente. No, me refiero a que omnipresencia es que Dios está aquí, y en la China o digamos en Australia, que ya es más lejos, si está en algún lugar predicando de Cristo, Él está allá. Y si en esta hora hay 10,000 sermones en la ciudad, Él está en todas las iglesias donde se está predicando su palabra. Eso es poder. Eso es un ser, ¿qué? Poderoso. Usted escasamente puede estar acá y yo puedo estar acá. La caída del hombre, escuche, en el pecado, desfiguró la imagen de Dios en el hombre, y sin embargo Dios, en su plan perfecto, lo que quiere hacer es que restaurarla. Por eso en Lucas 10:19, cuando dice, perdón, busquémoslo, Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Note la palabra lo. No dice al que se había perdido, sino lo que se había perdido. Es diferente la gramática. Se perdió algo, ¿sí? Él está diciendo algo se perdió en el hombre. No está hablando al, sino está diciendo algo se perdió en el hombre hace mucho tiempo. ¿Qué se perdió? La imagen de Dios. Dios nos creó para tener una vida perfecta y somos imperfectos. Dios nos creó para llevar una vida santa y somos pecadores. Es una lucha en la mente y en el corazón que solo se aclara cuando el evangelio es revelado en una vida. Cuando el evangelio es revelado en un corazón, él entiende dos cosas importantes. Una, soy un pecador. Dos, soy salvo. Soy un pecador, soy salvo. ¿Qué hace eso en el corazón de un creyente? Lo enamora de Dios. Porque dice, aún siendo un pecador, soy salvo. Entiende las dos cosas. Entiende que tiene una naturaleza pecaminosa que siempre va a estar con él, pero también entiende que independiente de eso, Dios está santificando su vida cada cuánto, todos los días. Lo está llevando en un proceso para hacerlo más a la imagen de ¿quién? De Cristo. Cristo es la imagen perfecta de Dios y nosotros debemos orar, anhelar y trabajar en nuestro carácter para llegar a ser la imagen de ¿quién? De Jesús. De Jesús. Porque por eso Él se hizo hombre, para darnos esperanza. Si usted quiere ser la imagen del Padre, está perdiendo su tiempo. Pero usted puede ser imagen de ¿quién? De Jesús. Porque dice que fue tentado ¿en qué? En todo. Siempre hay esa lucha en la mente de la iglesia. ¿Tendría novia alguna vez? Siempre, todo el mundo se pregunta eso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Le gustó alguna chica en algún momento? Quizás, o sea, no es una herejía, o sea, no es una blasfemia. Si la Biblia dice que él era un hombre y que nació de una mujer y que era un hombre, lo más probable, si es un hombre, es que tiene pasiones y deseos. Y que en algún momento pudo sentir atracción, gusto y tentación aún sexual por una mujer.
El asunto es que nunca cayó. ¿Sí ve? Porque nosotros confundimos tentación ¿con qué? Con pecado. Una cosa es el pecado, otra cosa es la tentación. Pero usted no puede decir, es que vivo tentado todo el tiempo. No, tampoco, o sea, no, es que vivo tentado. No, una cosa es el pecado y otra cosa la tentación. Y mire, cada palabra de la Biblia, cada versículo es verdad. No importa si nosotros no lo entendemos, es verdad. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y si dice que Él fue tentado en todo, incluye todo. Para socorrernos, es decir, para entendernos nuestra humanidad, para decir, yo sé las luchas que tienen. Me imagino que tuvo luchas con sus hermanitos. Era hermanastro, ¿no? Aparte de eso. No eran del mismo papá. El papá de Jesús era mejor que el papá de los hermanos, porque el papá de Jesús es Dios, el Padre. Entonces, nuestra tarea es querer ser como la imagen de Jesús. A diferencia de su hijo, acá dice que, perdón, el Hijo de Dios, Jesucristo, no adoptó esa imagen cuando Él vino a la tierra, y eso es importante tenerlo en cuenta. Él siempre la tuvo, porque siempre estuvo ¿con quién? Con el Padre. Acompáñeme a Juan 17 para que lo lea ahí. Juan 17, 5. Cuando usted lea la Biblia, procure leerla con entendimiento y Dios le va a enseñar muchas cosas. Juan 17, 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, dice, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús siempre ha estado con el Padre. No se han separado ni un segundo, nunca. Hay gente que dice que se separaron en la cruz. No. Se separó el hombre, Jesús. Cristo no. Por eso es Jesús Cristo, porque tiene una doble naturaleza. Así como usted tiene una naturaleza espiritual, los que somos salvos, y una naturaleza caída que vive con nosotros, así Jesús tenía dos naturalezas. ¿Se acuerdan de la famosa unión hipostática que solo se usa para él? 100% ¿qué? Hombre, 100% Dios. ¿Quién tuvo hambre cuando habló con la samaritana? El hombre, no Dios, que estaba en el hombre. ¿Quién hacía los milagros? Dios, no el hombre. ¿Se ve tan chévere? Cuando Jesús echaba fuera un demonio, ¿quién echaba fuera el demonio? Cristo. Y los demonios le dijeron, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él decía, silencio. O sea, ustedes saben eso, pero nadie sabe nada de eso, entonces cállense. Y los enmudecía para que nadie se enterara realmente quién era él. Los demonios lo conocían. ¿Quién hacía la liberación? Cristo. ¿Y quién comía? Jesús. Sí, es difícil de entender, pero se lo voy a explicar con nosotros. ¿Sí? Usted come físicamente el cuerpo, ¿sí? Es el que come. El alma no come, para que entienda. Si el alma y el cuerpo comieran, sería muy difícil vivir juntos. O sea, ¿no? ¿El alma come qué? Espiritualmente. Sus pensamientos, su mente, sus emociones, todo eso está ¿dónde? En su alma, no en su cuerpo. Usted no tiene un pensamiento por aquí, o sea, no lo tiene ahí. Ni está entre la uña, no, está donde en su ser interior. Esa es la gloria de Dios. Ese es el misterio que la ciencia no puede entender, cómo fuimos creados tan perfectos en esta parte y tan imperfectos en nuestro comportamiento y tan imperfectos en nuestro andar. Las personas que piensan menos de Jesús, es decir, que llegan a pensar que Él no es Dios, blasfeman y muestran una mente caída, una mente cegada por Satanás. Cuando acá dice, volvamos a Colosenses, dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito. La palabra primogénito es prototocos, y significa, dice, y no significa que Él haya sido creado,
sino que enfatiza la superioridad de Cristo sobre todas las cosas. El primogénito de toda la creación. ¿Qué quiere decir eso? Él estaba primero que todo lo creado. ¿Qué es todo lo creado? El cielo, la tierra, las lumbreras, sol y luna, las estrellas, la naturaleza, los peces, los demonios y Satanás. Los demonios y Satanás son creados, nunca se le olvide eso. Por eso no tienen el poder que tiene ¿quién? Dios, o que tiene Cristo, que ha existido por siempre. La palabra protococos comporta dos significados. Prototocos, prioridad en cuanto al tiempo, es decir, primero en el tiempo y primero en el rango. O sea, es la autoridad de toda la creación es Cristo. Dios es eterno, el Hijo es eterno. Por tanto, no fue creado, siempre estuvo con el Padre, que lo leímos en Juan 17:5. Siempre estuvo con el Padre. Entonces, la primera parte que estamos mirando es que Jesucristo tiene una relación con Dios eterna. No comenzó cuando vino a la tierra, no comenzó cuando murió en la cruz y cuando ascendió al cielo, no, siempre estuvo con el Padre. Y un día ese Hijo se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, dice Juan 1:14, y se hizo ¿qué? Carne. Mucho amor, ¿no? Hacerse hombre. Por eso Filipenses dice que él se humilló hasta tomar forma de hombre. ¿A quiénes les gustan las películas? ¿Cómo se llaman esas películas? Se me va el nombre. ¿Épica? No, de dioses. Eso tiene un nombre. Eso tiene un nombre en el cine. Hay unas películas que solo son de dioses. Por ejemplo, las series de Marvel, todas esas. Yo sé que aquí ahorita nadie dice que las ve, todos son santos y nadie ve televisión, ¿sí? Todas esas películas que muestran de los dioses de Zeus, Thor, el del martillo, las diosas, todo eso es sacado de la filosofía griega. Y los colosenses tenían esa situación. O sea, eso no empezó ahorita con el cine moderno, no. Los colosenses ya tenían esas ideas de los griegos y tenían a Zeus y a Morfeo y todos esos dioses ya existían en la mente de la filosofía de los colosenses. Y por eso Pablo tiene que usar estos pasajes y decir, Él es la imagen del Dios invisible, Él no es comparado a nadie, nadie lo hizo, nadie lo creó, Él ha existido por los siglos de los siglos. Segundo, Jesucristo en relación con el universo, versículos 16 y 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, piense mientras voy leyendo, ¿qué hay en los cielos? Lo que usted alcanza a imaginar y ver, porque hay mucho más de lo que usted no sabe, ¿sí? Las que hay ¿dónde? En la tierra, por eso aclara, visibles e invisibles. Mire bien esto, en el cielo hay cosas que nosotros no vemos desde acá, para nosotros son ¿qué? Invisibles. Pero le tengo una buena noticia, en la tierra también hay cosas invisibles, tanto en el cielo como en la tierra. Dice visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ese es el 16. En Génesis 1:1, el primer versículo de la Biblia, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aparentemente no vemos a Cristo allí, pero Juan 1:1 nos dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cristo es la palabra encarnada. Cuando Dios dijo sea la luz, era Cristo actuando, Cristo hablando, sino que nos lo explican de esa manera para nosotros poder medio entenderlo, pero Cristo es el que obra en la creación y ahorita lo vamos a leer, ahí dice, en Él fueron creadas todas las cosas y luego dice en el mismo pasaje, dice, en Él fueron creadas por medio de Él, al final del versículo, y para Él.
Es decir, Cristo está presente en la creación. La Trinidad está en la creación. El versículo 2 de Génesis, ¿qué dice? Y el Espíritu de Dios se movía sobre ¿qué? La faz del abismo. ¿De las aguas o del abismo? Ya lo miramos para no equivocarme. Dice, la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Imagínense ese caos. No hay cielo, no hay tierra. Todo es un caos. Pero hay agua. Y el Señor separa tierra de agua y empieza el proceso de creación. Vamos a ir un poquito a la ciencia. A los que les gusta la ciencia es necesario hablar de eso porque vamos a hablar de Jesucristo en relación con el universo. El Sol es 100 veces más grande que la Tierra, 100 veces. Tiene un diámetro de 1.400 millones de kilómetros. Y a usted se le hace lejos allí la costa. O sea, usted sufre en un viaje allí a 20 horas en carro. O un viaje en avión de 12, 15 horas es difícil. 1.400 kilómetros tiene el Sol y podría contener 1.3 millones de planetas del tamaño de la Tierra. Imagínense. El Sol es así de grande. La luz del Sol se desplaza a 300.000 kilómetros por segundo, es la velocidad de la luz. Se demora 8.5 minutos de llegar a la Tierra. O sea, cuando la luz sale del Sol, se demora 8.5 minutos para que usted reciba el rayo solar aquí en la Tierra. Lo que nosotros vemos viene a 300 kilómetros por segundo. 300.000 kilómetros, no 300 kilómetros. El universo entero muestra la gloria de Dios. Una sola estrella, un solo planeta, una sola galaxia, la Vía Láctea, que se salga de control un segundo y se acaba todo esto. Un segundo. O sea, eso no es como que usted va en el carro y hace así se salió, no, no puede hacer eso ni siquiera. No alcanza a salirse un milímetro ni una milésima de milímetro de la perfección en que ellos funcionan. Y el hombre no entiende cómo sucede eso. Ese es el poder de Dios y de su palabra. ¿Quiere leerlo? Acompáñeme a Hebreos 11. 11 o 1, espere un momentico. Ya le digo. Que a veces se le borran aquí los números a uno. Hebreos 1:3 dice, el cual, está hablando de Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios, dice, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra. Cuando Dios creó el mar, le dio una orden al mar y le dijo, mar, hasta aquí. Tú nunca vas a pasar de aquí. La tierra es redonda, no sé si usted cree en eso, ¿no? Ahorita hay un movimiento que se llama los tierraplanistas, ¿no? Y están diciendo que la tierra es cuadrada y están diciendo que la tierra es un plano. No, la tierra es redonda, es una bolita, eso no ha cambiado y no va a cambiar. ¿Cómo hace usted para que el agua no se riegue en un círculo? Si quiere hacer el experimento, llega a su casa, coge un balón, una pelota y le echa una cocada de agua. Solo para que experimente qué pasa ahí. ¿Cuánta agua queda encima de la pelotica? Nada. Así es la tierra. Y 3 partes de la tierra es ¿qué? Agua. Y sin embargo no se puede regar, no se puede salir de su cauce, los ríos, los mares, todo lo que pasa cuando se salen es porque Dios lo ha permitido. Y acá dice, estamos en el versículo 3, dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Pero hay otra palabra, creo que es en Hebreos 11, ya se la leo. Sí, Hebreos 11:1. 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo lo que ustedes ven en la tierra es un modelo divino. Una puerta, para nosotros es normal, una puerta, pero la Biblia dice que en el cielo hay ¿qué? Puertas.
sea, primero existieron allá en lo eterno, en la mente de un ser superior que no alcanzamos a conocer, y dijo, bueno, toca que allá también tengan puertas para entrar y salir y comunicar y poner límites. La Biblia habla de muros, la Biblia habla de ventanas, la Biblia habla de calles, calles de oro, mar de cristal. Eso existía antes de que Él creara el mundo terrenal. Primero Dios creó el mundo, ¿qué? Espiritual. Dios no necesita nada de nosotros, todo es por gracia. Solo era un poquito de esa parte de astronomía para que usted se aterre y diga, somos nada. El salmista escribió en el salmo que leímos esta mañana, Salmo 19, 1-4, los cielos cuentan tu gloria, el firmamento anuncia la obra de tus manos. Si usted no, hay gente que no cree en Dios, pero se levanta y mira el sol y lo lleva como a pensar en algo, ¿sí? Dice, uy. O cuando hay un día muy bonito, usted se levanta y dice, qué día tan bonito. Y uno a veces no se pregunta, dice, ¿cómo funciona ese día? Un día emite palabra a otro día. Todo lo que sucede en el universo está organizado para que al otro día vuelva, ¿qué? A funcionar perfecto. La lluvia es perfecta. Líquido, sólido y gaseoso. Ciencia, tercero de primaria, líquido, sólido y gaseoso. ¿Quién puede hacer eso? ¿Usted? ¿Un demonio? ¿Satanás? Un Dios perfecto. Un Dios perfecto que dice, creo el agua viene de arriba, tiene que descender, mojar la tierra y cambia los estados. Eso no lo hace la naturaleza por sí sola, lo hace Dios bajo su poder y su gloria, estableciendo principios que están en la física y que hombres le han dedicado toda la vida, años a buscar eso y no lo logran entender. Lo que hay en el cielo solo muestra un poquito, la gloria de Dios. Tercero, Jesucristo en relación con el mundo invisible. Vamos a explicar, nos devolvemos, en el primero era 16 y 17, ¿sí? Y vamos a volver al 16, la parte final, porque quiero explicar esa parte que es tan interesante. Solo vamos a leer esta parte, mire, dice, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Vamos a hablar un poquito del mundo invisible, porque el mundo visible ya lo tenemos y ya lo conocemos. A pesar de que hablamos una parte ya de ese versículo, es necesario explicar porque queda la curiosidad en ustedes, ¿sí? De decir, bueno, pero el pastor no dijo nada de esos dominios, de esos tronos, de esas potestades, entonces no podemos pasar esa parte por alto. Esas 4 palabras que aparecen ahí primero, tronos, dominios, principados y potestades, son las mismas que aparecen en Efesios 6:12. Acompáñenme allá. Solo devuélvase una hojita ahí. Creo que es una hoja así. No, 3 hojitas porque está Filipenses. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad. Esos 4 son una jerarquía de los demonios. Esos son los 4 tipos de demonios que hay. Todos son demonios, no se preocupe. Bueno, todos, no se preocupe. Solo tienen labores diferentes. Principados tiene que ver con las naciones, potestades con lo que pasa en las naciones, gobernadores de las tinieblas tienen que ver más abajo ya con nosotros y las huestes espirituales de maldad con las enseñanzas y las doctrinas que tuercen el principio de Dios. Por ejemplo, una doctrina que no parece tan mala, pero que es terrible, es la reencarnación. Usted dice, pero ¿por qué es tan terrible? Porque engaña a la gente y lo lleva a vivir una vida como quiera, porque va a volver ¿a qué? A vivir. Una vez hablé con alguien, me acuerdo, era una reunión en una casa y compartí, hablé sobre la resurrección de Cristo y la resurrección de nosotros hace como 20 años. Y llegó un hombre muy estudiado, muy dotado,
y me dijo, yo no creo en nada de eso, yo creo en la reencarnación. Para mí uno trasciende y eso me explicó su doctrina y cómo uno de una vida pasaba a otra y cómo se va haciendo mejor y cada vez como que se va purificando hasta llegar a un estado sublime. Entonces yo le dije, mire, con todo respeto, le dije, yo le voy a explicar lo que, o sea, le puedo decir para mí qué es la reencarnación y hay una manera de desvirtuarla muy fácil, no sé si usted lo crea o no. Lo único que se reencarna o se encarna son las uñas de los pies. Esas sí se reencarnan si usted no saca bien la patica esa que queda por allá, vuelve y se le encarna. Entonces es una reencarnación, ¿sí? Ya se le encarnó y se le va a volver a encarnar si no saca ese pedacito, ¿sí? ¿Ya saben cuál? ¿Alguien ha sufrido de eso? Ese pedacito chiquito, esa puntica que queda allá, hace que la uña vuelva y ¿qué? Se encarne, entonces reencarna. Eso es la reencarnación, le dije. Y le dije, mire, el cuento es este. Ustedes dicen que nosotros morimos y volvemos a reencarnar, ¿sí? A vivir en otra persona. Pero ellos tienen un punto más delicado. Y es que no es solo en una persona. Puede estar en un ¿qué? En un animal también. ¿Sí? ¿Han escuchado que también en un animal? Entonces le dije, bueno, vamos a suponer que murió mi abuelo y se reencarnó en un marrano, le dije, ¿sí? Y en diciembre preciso compré ese marrano y entonces que, o sea, termino matando a mi abuelo y comiéndome a mi abuelo, ¿cómo es ese asunto? Y él no tenía respuesta. Le dije, si me explica esa parte, y se reencarna en una gallina y para el sancocho, le dije, entonces, le dije, porque una cosa es que usted me diga que reencarnan personas, bueno, pero ustedes dicen que también reencarnan ¿en qué? En animales, en piedras. Su abuelito en una piedra ahí esperando la otra vida para volver a reencarnar, o sea, no tiene sentido. Y por eso es que la escritura es clara. Eso lo hacen, ¿por qué me metí en esa parte? Porque eso lo hacen estas jerarquías que Pablo está hablando. Dice, le leo el versículo de Colosenses, dice que sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Él creó ese sistema angelical. Cuando Dios creó los ángeles, todos eran santos, no habían demonios. Vino la rebelión y cayeron, y ahí fue donde vino el problema para el mundo espiritual. En ese mundo visible hay más, aparte de esos tronos, de esos ejércitos, hay más, y es para nosotros, para los herederos. Esta frase me gustó de un libro, de una cartilla que leí hace poquito. La vida no es la vida, solo es la preparación para la verdadera vida. Esta vida no es la vida real. Es como si estuviéramos viviendo una obra de teatro, algo así. Es como si estuviéramos siendo monitoreados y grabados, como dicen ahora, y alguien ya vio todo lo que pasó. O sea, nuestra vida es casi en diferido, para que lo entienda. Dios ya vio. Dios ya sabe quiénes se pierden, quiénes se salvan. Dios ya sabe el destino de los hombres, de la humanidad. Dios ya sabe qué va a pasar en 10 años, mañana, pasado mañana, Él ya lo sabe. O sea, es como si fuera un diferido. Es decir, esta no es la vida real. Estamos acá. Pero la vida comienza cuando el creyente muere. Y cuando el creyente pasa esa línea que usted no logra entender, que se llama vida a muerte, es cuando se define el destino de los hombres en toda la tierra. Es cuando se sabe dónde va a pasar toda la eternidad. ¿Cuántos son 80 años comparado con la eternidad? No alcanza ni a esto, vea. No alcanza ni a un suspiro. Mientras usted suspira, en la eternidad usted no alcanza a entender qué es el tiempo. El tiempo fue creado para nosotros acá en la tierra. Cuando morimos, vamos a entender este versículo, esta frasecita, esta que dice, sean visibles e invisibles. Usted va a entender lo visible, todo lo que era acá, usted, como si le quitaran un velo y entiende y dice, uy, no era como yo pensaba. Viví tan equivocado toda la vida. Escasamente tuve un poquito de grado de luz por la misericordia y la gracia del Señor que me salvó y empecé a entender las cosas espirituales desde que Él me salvó, pero siempre viví sin entender nada.
Cuando muere y entra a ese mundo invisible, entiende absolutamente todo. Por fin va a entender el matrimonio, por ejemplo. Aquí no lo entendió, pero allá lo va a entender, tranquilo. Bueno, va a entender el amor, el perdón, la gracia. Y va a disfrutar. No solo lo va a entender, sino que realmente lo va a ¿qué? A disfrutar. Debemos vivir en esta tierra dando preeminencia, es decir, el primer lugar al que es el primero, es decir, Cristo Jesús. No importa lo que vivamos acá, escasamente alcanzamos a entender lo terrenal, escasamente alcanzamos a entender nuestras luchas diarias. Anoche el predicador compartía y decía de cómo nosotros somos tan... Él decía que todos tenemos un fariseo por dentro, y es cierto. Hablando de los creyentes, no estamos hablando del mundo, ni aquel que usted considera fariseo, no, hablando de nosotros, porque nos cuesta tanto mostrarnos como somos, nos cuesta tanto que la gente sepa que tenemos problemas, nos gusta la apariencia. Y es cierto, él como pastor, cuando los pastores cuentan esas historias, ahí sí como dice, me siento identificado, igualito con la iglesia. Pasa en todas las iglesias. Vamos a hacer una reunión de oración y pase sus peticiones para orar. Empiezan a llegar las peticiones. Que mi hijo termine la carrera, amén. Que mi esposa cambie, amén. ¿Sí? Esas son las peticiones. ¿Sí? Muy poca gente dice, oren por mí porque estoy viviendo en pecado. Porque me cuesta tanto orar, me cuesta tanto leer la Biblia. Oren porque es que en el fondo no estoy seguro si amo a mi familia o no la amo, si amo a mi esposa o amo a mis hijos, porque a veces no me importa mucho lo que pase con ellos. Nunca he leído esa petición. Estoy poniendo un ejemplo porque nunca las he leído. Pero sí he leído la de la carrera, la del carro, la de la casa, la de la beca, la salud de la abuelita, del tío, del primo, esas sí las he leído. Y esas son las normales, todo el mundo pide eso. Nadie pide por su alma. Cuando una persona llega a una petición así, ¿sabe qué tiene que hacer un pastor? Dejar todo lo que está haciendo y postrarse a orar. Pero pues como no llegan, igual toca postrarse para que lleguen. Uno quisiera que llegara una petición de alguno o un mensaje en WhatsApp, pastor, realmente ore por mí porque es que, no, esto es muy difícil ser cristiano. O sea, ¿sí? No, normalmente la oración siempre tiene que ver con nuestros deseos, nuestros sueños. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Mucho. ¿Sabe por qué? Porque ignoramos el mundo invisible. Porque ignoramos que hay una vida superior, una vida en la cual Dios nos ha llamado a vivir en esa vida. En el momento en que usted fue salvo, fue trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Lo vimos hace 8 días y está ahí en el versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Son esos 4, tronos, dominio, esos 4 son las potestades de las tinieblas. Dice, y trasladado al reino de su amado Hijo, es decir, a lo que Cristo creó para nosotros. Él creó una vida de gracia, una vida de perdón, una vida de oración, una vida de compromiso con Dios, y nos cuesta. Y no está mal que nos cueste. ¿Sabe qué está mal? No buscar ayuda. Raro sería que, no es que a mí no me cuesta, no, porque usted no es Dios, siempre le va a costar. Dios controla todo lo que vemos y no vemos. El creyente pasa de un momento a otro de la tierra al cielo. El creyente, del desierto a Canaán, de Egipto a Gosén y del muladar al palacio. O sea, cuando usted sale de ese mundo terrenal, pasa de la tierra al cielo, se le revela su Canaán, es decir, su tierra prometida, se le revela su libertad y su muladar se acaba. ¿Y pasa a dónde? Al palacio. No al de aquí de Bogotá, no, sino al palacio. En la tierra el alma del creyente no está donde debe estar. Fuimos creados para Él, para su gloria. Y solo cuando entremos en su gloria vamos a ser plenamente, ¿qué?
completos, valga la redundancia. Por eso lucha internamente y no comprende que su alma fue creada para un lugar eterno. ¿Sí sabía que todos, creyentes y no creyentes, tienen luchas en su alma? ¿Qué es la angustia? Hay una diferencia grande entre un pellizco y la angustia. El pellizco es físico, o sea, la angustia no, es adentro, allá. Es ese sinsabor de la vida cuando van pasando ciertas etapas de nuestra vida y cumplimos el 5.º piso, entonces empezamos a pensar que vamos en descenso. Ya los años no se cuentan de 1, 2, 3, sino 30, 29, 28, 27. Si usted va a vivir 80 y tiene 50, le motivo a que cuente así. Bueno, ya no cuente de 51, 52, sino 30, 29, 28. Se le están acabando. O sea, es una realidad. Cuando tiene 20, no piensa. Esa es la diferencia. Ya, no piensa. Nunca era un chino pensando en la edad. O sea, nunca. Pero es una realidad, no fuimos creados para este mundo, pero eso Jesús dice que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, somos de Él. Lo visible incluye otra cosa, lo visible incluye compañías, personas, eso hace parte de su desierto. Bueno, mira al que tiene al lado y dígale, eres parte de mi desierto, o sea, no hay problema, eres parte de mi desierto. Mi esposa lo sabe, no está, pero ella sabe que es parte de mi desierto. Cuando escuche se reirá, parte de mi desierto. Bueno, hay desiertos bien, o sea, ¿sí? Solo al entrar en lo invisible cambia la compañía de personas. Aquí usted está acompañado de todo lo que usted ve alrededor, su esposa, su familia, sus hijos, y los que no nos agradan también nos acompañan en este mundo, ¿sí? Hay que soportarlos, ¿sí? Pero mire tan bonito este versículo de Hebreos 12, que dice la otra compañía que vamos a tener. Hebreos 12, 22, 24. Uno lee ese versículo y nunca le pone atención. Hebreos 12, 22, 24. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión. ¿Sí ve que hay un monte? Por eso aquí hay montañas. A la ciudad del Dios vivo. Hay una ciudad, por eso aquí hay ciudades. Jerusalén la celestial, no la que está en Israel, no esa Jerusalén, sino la celestial, dice, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos, o sea, los que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos los espíritus, de los justos hechos perfectos. Todos los que han vivido en Cristo son los primeros que usted se va a encontrar cuando entre al mundo, ¿qué? Invisible. Son más que los que hay acá. Si usted dice, uy, yo conozco mucha gente, yo le digo, usted no conoce nada, o sea, ¿sí? Millares, millones de ángeles y millones de personas salvas desde Adán hasta hoy van a ser su compañía, ¿cuándo? Eternamente. Entonces, cuando una persona entiende que Cristo es la preeminencia de la vida, su mente está tranquila. Tiene luchas acá con algunos por ahí alrededor, dice, pero me espera gente perfecta, gente que no va a molestar para nada, gente que no me va a fregar la vida, o sea, ¿sí? Entonces hay que aprender. Solo mirando a Cristo puedo ver mi imperfección, puedo ver mi maldad, puedo ver mi pecado y así comprender su gloria, su grandeza, su poder, su amor y su preeminencia, solo mirando a Jesús. Y algunos están haciendo la pregunta, pastor, bien, pero ¿cómo hago para mirarlo? Le voy a decir cómo es de fácil. Entra en la mañana, busca una hora del día que a usted le quede bien. Si tiene una Biblia, súper. En el cuarto, ojalá solo, que no haya ninguna presencia por ahí. Cierra la puerta, lee la Biblia y ora. Ora y lee la Biblia, así se contempla a Dios y Dios se revela así a los hombres, a cualquier hombre, no es especial para un pastor o para alguien que enseña en una iglesia, todos los hombres, todas las mujeres, los niños, los ancianos que empiezan a vivir una vida, decir yo quiero conocer a Dios, deben hacer eso,
entro al cuarto y empiezo a aprender. No sé orar, decía una vez un hombre, yo entré a orar como usted me dijo, pero no sabía qué decirle. Le dije, fácil, dile lo que leíste y lo que entendiste de lo que leíste, y él te va a ir guiando. Entonces, por ejemplo, usted puede orar con el Salmo 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Qué sigue? Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de mi nombre. Pero es cuando usted lo lee para usted, entonces dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Usted le dice, Dios, yo quiero, si usted nunca ha tenido una relación con Dios y quiere hacerlo, usted le dice, Señor, yo quiero que tú seas mi pastor. Pues allá hay un pastor en la iglesia, pero tú eres mejor, ¿sí? Dios es mejor que cualquier pastor. Dios, yo quiero que tú seas mi pastor, y aquí dice que tú eres mi pastor y que a mí nada me falta. Y yo no quiero que me falte nada. No plata, ¿no? Sino estamos hablando de lo invisible. O sea, de la gracia, del amor, de la misericordia. La plata es una añadidura, tranquilo, que también llega. Bueno, no se preocupe que eso llega. Para eso hay que trabajar y hay que ser juiciosos, buenos administradores, pocas deudas y economía. Sencillo, ¿sí ve? No hay nada del otro. Ahí no hay nada invisible. O sea, si usted quiere plata aquí, no hay nada invisible, tiene que trabajar, ¿sí? Pero si quiere eso, que no logra entender nuestra mente, que es invisible a los ojos humanos, al entendimiento humano, es orar. Tú eres mi pastor, nada me faltará, Señor. Dice la Biblia que tú me guías por delicados pastos, Señor. Estoy entendiendo cuáles son esos delicados pastos. Es descansar, es no depender de Petro, no depender del gobierno, no depender de la economía de este país, no depender de la violencia, de la maldad. Señor, tu palabra dice que nada me faltará. Tu palabra dice que tú me vas a llevar por lugares de descanso, me vas a pastorear. Eso es una vida confiada en lo invisible. Finalmente, cuarto, Jesucristo en relación con la iglesia. Entonces, hemos hablado de Jesucristo en relación con Dios, hemos hablado de Jesucristo en relación con el universo y hemos hablado de Jesucristo en relación con el mundo invisible. Ahora hablamos de Cristo, de Jesucristo en relación con la iglesia, versículos 18 y 19. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la ¿qué? Preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Vamos a verlo en 4 aspectos de Jesús, cómo se relaciona con la iglesia. A, Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahí lo dice claro el texto. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Esta enseñanza, digamos que tiene que ver mucho con el concepto que nosotros tengamos de iglesia. Mire los términos que se usan, unos que se usan en la Biblia para hablar de iglesia. La iglesia es una esposa. ¿Qué necesita una esposa? Un esposo. Y es Cristo. Note que es exacto. La iglesia es un rebaño. ¿Y qué necesita un rebaño? Un pastor. Y él es ese pastor. Él dice, yo soy el buen pastor y yo doy la vida por mis ovejas, dice Jesús. La iglesia es un viñedo y necesita un labrador. Alguien que la cuide y la proteja, la labre, la trabaje. Ese es Dios. Es un edificio y necesita que un arquitecto. Dios se revela en la Biblia como un arquitecto. Es un reino y necesita un ¿qué? Un rey. ¿Sí ve? Ninguna se le escapa. Cada vez que usted encuentre un nombre en la Biblia que hace referencia a su pueblo, tiene que haber una figura que la sostiene, una autoridad. ¿Y ese es quién? Cristo. Cristo es el pastor, Cristo es el que labra, cuida el viñedo, Cristo es el esposo, Cristo es el padre. En el caso de una familia necesita ¿qué? Un padre. La iglesia no es una organización, no es una empresa. Aquí no es una empresa donde la gente viene a buscar recursos, no es una empresa.
no es un lugar donde se trabaja como en una empresa, no. La iglesia es un organismo viviente, vivo. Y se caracteriza porque en cada personita que viene a una iglesia y hace un proceso y Dios le escogió para salvación, entonces Cristo vive en él. Y como Cristo vive en todos, nos une siendo un solo ¿qué? Cuerpo. La cabeza es muy importante. O sea, Dios no se equivoca. Esto, voy a hacer esto, mire, rápido así. Así. Eso pasó por mi cerebro antes que yo lo hiciera. Así yo no lo entienda. Pero este sistema maneja todo de aquí para abajo. Todo. Pulmones, corazón, riñones, todo está gobernado por este sistema. Por eso la cabeza es tan importante. ¿Puede alguien vivir sin la cabeza? O sea, difícil. Difícil. ¿Usted ha visto un cuerpo por ahí así, andando? ¿Usted ha visto un cuerpo mirando? No puede porque no tiene ojos. Los ojos están en la cabeza. Note que las partes más importantes de nosotros, los sentidos, ¿dónde están? En la cabeza. Los 5 sentidos que Dios nos dio, ¿dónde están? ¿Sí se acuerda cuáles son? Por favor, gramática, niñez, coquito. ¿Cuáles son? Vista, olfato, gusto, tacto y oído. Algunos han perdido el gusto, pero ahí está, o sea, ahí está, no hay problema, ¿sí? Otros han perdido el tacto, otros han perdido la visión, otros han perdido el oído. Pero escuche, no quiere decir que no esté, ahí está. ¿Sí? ¿Se ha visto los cieguitos? Cómo desarrollan otros sentidos más fuertes, como el tacto y el oído. El gusto no, porque pues no pueden ver, pero, o sea, desarrollan otros sentidos. La cabeza es como la parte central, y eso lo hablamos de nosotros, de nuestra vida. Es muy difícil cuando las personas quedan en coma, normalmente fue un daño en la cabeza. Se desconectó algún cablecito y grave. Ya no puede volver a hablar, a caminar. Todo está gobernado por la cabeza. Así Cristo es la cabeza de la iglesia, Él gobierna todos los miembros, todas las personas, el que canta, el que barre, el que pone la silla, el que ofrenda, el que no ofrenda, todo lo gobierna Él, todo. Todo está gobernado por Él. La vida de Cristo en cada miembro de la iglesia le da unidad. Él fortalece el carácter y la diversidad de dones y la diversidad de personalidades que hay en la iglesia para que la iglesia funcione exactamente como las escrituras dicen. La iglesia es como un hospital, enfermos y casi muertos, pero cada semana la palabra nos renueva, la palabra nos va llevando. Ahora bien, si el Hijo de Dios es la cabeza orgánica y gobernante de la iglesia, entonces la iglesia no depende de ninguna criatura, ni de un ángel, ni de un pastor. La iglesia no depende de un pastor, para que ustedes sepan. Ustedes tienen que depender ¿de quién? De Dios, de Cristo. ¿Por qué Pablo es tan insistente en esto que está enseñando? Porque había una enseñanza en la época que era el culto a los ángeles. Capítulo 2, versículo 18. Dice, nadie os prive de vuestro premio, dice Pablo, nadie los vaya a robar el premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Toda esa gente que sale con el cuento, hablando con ángeles y con demonios, pobre gente, está grave, o sea. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que tienen seguidores, que tienen gente que les sigue. Hay que orar por eso. B, Cristo es el principio de la iglesia. Él es el fundamento de la iglesia. Toda su obra redentora fue por su iglesia. La elección, la salvación, la justificación, la redención y todo lo que hemos aprendido durante años es obra de Cristo.
y Él es el principio, es decir, Él creó la iglesia, Él fundó la iglesia, Él la estableció por los siglos. Versículo 26-27 del capítulo 1, mire lo que dice ahí. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Pero lo bueno es que la Biblia le da a uno la respuesta y no lo deja con un misterio. Si usted lee ese versículo solo, queda con un misterio, porque no sabe nada. El misterio, versículo 26 de capítulo 1 de Colosenses. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado ¿a quién? A la iglesia, a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, sígame la lectura, entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. Él es el misterio revelado en la antigüedad, en el Antiguo Testamento. Cuando Jesús viene a la cruz del Calvario, viene con un fin de que a partir de, por eso se llama antes de Cristo, después de Cristo. La historia cambia después de Cristo. Todos los hombres pueden conocer ¿a quién? A Dios. ¿A través de quién? De Jesucristo. Obvio que ese todos está establecido para aquellos que Él ha llamado y ha salvado, porque Él es el principio de la iglesia. Él viene a fundar la iglesia, a establecerla, pero lo más bonito es que viene a quedarse con ella. No solo la funda, no solo es el principio, sino que se queda en nuestros corazones. Para decir que somos iglesia es necesario vivir en Cristo, no en nuestra carne y nuestra mente. C. Cristo es el primogénito entre los muertos. Esto es muy interesante, es el único que ha resucitado con un cuerpo glorificado. Se escuchan historias, de pronto no sé si alguna vez ha escuchado en noticias, de personas que supuestamente murieron y resucitaron de alguna manera. Bueno, no pasa nada, puede llegar a... Lo cierto es que no murió. O sea, nadie puede morir y resucitar, solo Jesús. Y la resurrección para nosotros es después, tiempo final, ¿sí? De pronto le dio un paro al corazón y aguantó ahí un rato y quedó sin respiración y tienen unas palabras técnicas para eso, catalexia creo que se llama, que le da algo y puede perder la respiración y durar 1 minuto, 2, 3, 4, hasta 5, 10 minutos sin respirar, pero el corazón no se ha muerto, está ahí, quieto. Eso es diferente. Hay gente que dicen que la han enterrado y que por allá se dan cuenta que está viva, bueno, pues toca sacarlo, ¿no? Pero resucitar, la diferencia es esta. Hay un hombre que resucitó en la Biblia. ¿Ya saben quién es? Lázaro. Él sí resucitó, pero no se puede comparar con esta resurrección, el primogénito de entre los muertos.